Seguimos con el seminario del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, Mujeres protagonistas del siglo XX, testimonios del siglo XXI. La semana pasada estuvimos con una inglesa, con Giselle Sanders, la fundadora de las curas paliativas, una médico. Y hoy vamos a ir a quizá alguien que es conocido por todos, ¿no? Es difícil no haber oído hablar, no haberse encontrado una fotografía o algún documental en el que esta mujer fuera la protagonista, esta pequeña mujer, ¿no? Pensando lo que tenía que decir, me ha venido a la cabeza una cosa muy curiosa, y es que el seminario entero es muy teresiano, ¿no? Porque tuvimos a Vicky Molins, que es teresiana, hablándonos de Sor Genoveva. Hoy nos habla Teresa, también muy teresiana, de la Madre Teresa. Tendremos a Teresa Díaz, profesora de Madrid, hablando de Madeleine Dubrel. Y Edith Stein, me parece que también su nombre cristiano se llamaba Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Y también me parece que el próximo día hablamos de Edith Stein. ¿Y Santa Teresita? Y Santa Teresita del Niño Jesús, para acabar. O sea que sin pensarlo nos ha salido una cosa como muy teresiana. No sé lo que quiere decir eso, pero es bueno, seguro. Este personaje, esta mujer, es albanesa, ¿verdad? Esta pequeña albanesa que en su pequeñez yo creo que simboliza un poco la esperanza del cristianismo, ¿no? El cristianismo siempre ha consistido en este juego entre lo extraordinario y lo ordinario, ¿no? La encarnación es como lo extraordinario se hace ordinario para que lo ordinario pueda ser extraordinario, ¿no? Decía Juan Pablo II, por lo menos algo así. En esta mujer se ve como del ir afrontando, ¿no? Una vida de cosas sencillas, ¿no? Su vocación y las necesidades que va viendo, que son absolutamente desproporcionadas a lo que un ser humano yo creo que puede hacer, ¿no? Si alguien ha estado en Calcuta, yo no he estado, pero me lo han explicado, pues aquello es desproporcionado para lo que puede hacer un ser humano, ¿no? El hambre, la vida poco salubre que allí se respira, la aglomeración humana, ¿no? La deshumanización de las ciudades, de estas metrópolis enormes, a caballo entre el tercer mundo y el primer mundo, ¿no? Y ella es una respuesta allí, ¿no? Y una respuesta que se hace universal, ¿no? Que llega a nuestras ciudades como desde el tercer mundo, ¿no? Un poco con esa idea que tiene el Papa actual, ¿no? De que lo que podemos aprender de los pobres, ¿no? De lo que podemos aprender de las periferias. Bueno, sin más os dejo con Teresa, porque no he venido yo a hablar aquí. Ella es profesora en la UAO y está haciendo un doctorado sobre temas relativos a la mujer, o sea que seguramente será capaz de decirnos cosas muy interesantes sobre la Madre Teresa. Sin más, todo tuyo, y yo me voy al otro lado. Quiero empezar esta charla, como creo que no podía ser de otra manera, encomendándome a Santa Teresa de Calcuta para que me ilumine a mí y nos acompañe a todos. Y bueno, cuando Jorge me encargó esta sesión me sobrecogió mucho la talla del personaje y la verdad es que deseé que me hubiera tocado hablar de cualquier otra persona menos que de ella, porque pensaba, ¿qué voy a decir yo de una de las santas no más grandes del siglo XX? Y en realidad es un poco ridículo, porque luego a la que uno se lo pone a pensar con más calma, ¿no? Pues se da cuenta de que precisamente pues, esta grandeza de la Madre Teresa reside en su pequeñez, en su sencillez, en su humildad, ¿no? Y es un poco pues, con este espíritu que voy a intentar hacer una reflexión sencilla, como era ella, sobre pues, algunas cosas de su testimonio de fe y de feminidad que pueden servirnos pues, para guiar la vida de los cristianos y de las mujeres especialmente del siglo XXI. Y empezaré pues, con una pequeña semblanza biográfica. A Madre Teresa de Calcuta nació en 1910
en la actual Albania, que entonces formaba parte del Imperio Otomano, y fue la tercera hija de una familia católica y fue bautizada como Agnese Goñe, que podríamos traducir por Inés Florecita. Su infancia estuvo marcada por las guerras. En el año 12, cuando tenía 2 años, hubo una invasión que acabó con el control turco de la zona. En 1914 empezó la Segunda Guerra Mundial y a los pocos años de terminar esta, en el año 19, hubo una serie de revueltas lideradas por las minorías albanas para liberarse del nuevo control serbio que se había establecido en la zona después de la Primera Guerra Mundial. En estas revueltas participó activamente el padre de la Madre Teresa, que parece que fue asesinado por envenenamiento, aunque es algo que no está muy claro todavía, por sus adversarios políticos. La Madre Teresa tenía 9 años cuando murió su padre. Desde muy niña sintió la llamada de Dios a servirle como religiosa en las misiones y con 18 años entró en el Instituto de la Santísima Virgen María, que se conoce más comúnmente como Hermanas de Loreto. Esta es una congregación fundada por una monja inglesa del siglo XVII, Mary Ward, que después de hacer unos ejercicios espirituales se vio llamada a fundar una orden que se dedicara a la formación de las niñas, especialmente en tierras de misión, lo cual era muy novedoso y muy extraordinario en aquella época. La congregación se extendió muy rápidamente y en la actualidad pues tienen cientos de colegios por todo el mundo. Y aquí he contado antes, lo repito más brevemente como curiosidad, que el Colegio Loreto Abad Oliba, que está en Barcelona, fue fundado por estas monjas, las Hermanas de Loreto, hasta que en un momento dado pues lo vendieron a la Fundación Abad Oliba. En 1929 viaja a la India, donde hace sus votos y cambia su nombre de Inés a Teresa. Y comentaba que muchas veces a los castellanoparlantes nos parece que estamos traduciendo el nombre cuando decimos Madre Teresa, pero que ella verdaderamente se lo cambió en castellano. Quiso haberse llamado Tegués por Santa Teresita, que es la patrona de las misiones, pero el nombre ya estaba acogido en su comunidad, así que tuvo que ponerse el nombre de aquella santa por la cual lo llevaba Santa Teresita, que es Santa Teresa de Ávila. Así que verdaderamente, y si leéis algo en inglés, hablan de Mother Teresa, intentando decir Teresa, aunque lo digan muy mal. Y que es bonito ver la genealogía espiritual, ¿no? Un poco de todas estas mujeres y que está tan presente en este seminario, en el cual vamos a hablar de muchas Teresas. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresita, Santa Teresa de Calcuta y nada, que está bien, que es muy teresiano. En Calcuta trabajó durante 20 años en el colegio de Nuestra Señora del Loreto y llegó a ser la directora del colegio. En esa época la vida política de la India era muy convulsa, hubo muchos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes y que generaron pues, muchísima miseria y muchísimo sufrimiento. Entonces, en este contexto de tanta pobreza y tanto desgarro, en 1946 ella viaja al norte de la India, a una ciudad ya en la falda del Himalaya, para hacer un retiro espiritual. Y es en este viaje donde ella siente lo que luego llamó la llamada dentro de la llamada. Es decir, siente que Dios la llama no solo a ser religiosa y misionera, sino a dedicarse especialmente a los más pobres entre los pobres mediante la fundación de una nueva congregación. Lo veremos más adelante, pero ella se resiste en principio a esta segunda llamada y tarda al final 3 años en fundar las Misioneras de la Caridad, cuando consigue el permiso de sus superioras en la congregación de Loreto y del obispo local. A partir de aquí quiero abandonar un poco la explicación cronológica de su biografía para dar una serie de claves que encontramos en el testimonio de vida de Santa Teresa de Calcuta y que pueden iluminar la vida de cualquier persona y en particular de los católicos y de las mujeres de la actualidad. Este es al final, como ha explicado Jorge, el objetivo del seminario, ¿no? Dar a conocer a algunas mujeres que vivieron en el siglo XX y cuyo testimonio de vida puede servir como guía para navegar las muy particulares circunstancias del siglo XXI. Muchos autores sostienen que el siglo XX supuso uno de los mayores cambios antropológicos de la historia y yo estoy de acuerdo completamente. En particular, como ha dicho Jorge, es pues donde yo tengo mi corazón. Creo que en lo que respecta a la mujer, pues el siglo XX produjo un cambio generalizado
en cuanto a la comprensión de la identidad femenina. Hay una serie de movimientos filosóficos, psicológicos, políticos, en los que no me voy a meter hoy demasiado, que acabaron desembocando en lo que conocemos como feminismo, y con toda la complejidad que supone hablar de un fenómeno tan diverso, que no lo voy a hacer, pero podemos decir que el feminismo tiene como principio fundamental la negación de una diferencia entre los sexos que implique perspectivas vitales distintas para hombres y mujeres. Es decir, si en el mundo previo a la revolución sexual se entendía que lo propio de la mujer era la posibilidad de la maternidad y el cuidado de la prole que eventualmente pudiera tener, el feminismo ve en esto una mera construcción social. Aquí os he puesto una cita famosa de Simone de Beauvoir, que es probablemente la más conocida sobre esto. Es decir, entiende Simone de Beauvoir y el feminismo posterior que la maternidad no es el destino biológico de la mujer, sino que es una imposición social que además la sitúa en un plano de inferioridad respecto de los hombres. Este discurso ha impregnado a toda la sociedad, de modo que culturalmente se ha aceptado que lo propio de la mujer no es la entrega total y desinteresada a los demás a través de su familia, sino la entrega a la carrera profesional fuera del hogar. Y como decía, el feminismo, que tiene un origen en principio muy académico, Simone de Beauvoir es profesora de universidad y se gesta un poco en estos ambientes, poco a poco el feminismo se va haciendo divulgativo, se va culturizando y, como decíamos, impregna toda la sociedad. Y como parte de este proceso se produce también lo que en terminología marxista se llama la toma de poder, es decir, la conquista de las instituciones políticas y de la misma legalidad por parte del feminismo. Para mí, el momento culminante de esta toma de poder, en la que se evidencia que el poder político ha sido conquistado por el feminismo, es esto que tenéis en el Power, la conferencia sobre la mujer que Naciones Unidas organizó en 1995 en Pekín, y en la cual los países miembros de la ONU aceptaron como verdaderos y como propios los presupuestos del feminismo y del género, y se comprometieron a desarrollar políticas que los impulsaran, como en efecto han ido haciendo prácticamente todos los países de Occidente, pues con la legalización del divorcio primero, del aborto, del matrimonio homosexual, etc. Entonces, quizá alguien se está preguntando por qué explico todo esto. Y hay tres motivos muy bien pensados. El primero es porque mi destino, quizá no biológico, pero sí académico, es hablar del feminismo cuando tengo un micrófono delante, aunque no funcione. Así que no lo he podido yo evitar y tenía que decirlo. Pero en segundo, porque si estamos pensando sobre la mujer en la actualidad, yo creo que es absolutamente necesario comprender las tensiones a las que está siendo sometida la feminidad por el movimiento feminista. Y en tercer lugar, porque si yo juzgo de verdad que esto es un momento importantísimo de la historia, porque es la toma de poder definitiva del movimiento feminista, pues la Madre Teresa he de decir que debió de verlo también así, porque participó en esta conferencia. No se desplazó en persona, sino que mandó una carta que leyó alguien en su nombre y que da respuesta de una manera muy sencilla, como no podía ser de otra manera, pues a muchas de las cosas que se estaban planteando en esta conferencia, a muchos de los principios que sostiene el feminismo y a muchas de las situaciones que generan estos principios y que luego tensionan a la mujer. Así que os he puesto la carta entera. Es muy cortita, pero es que es una joya. Entonces la voy a leer entera. Sería como un folio normal, con letra grande, así que creo que merece la pena. Queridos amigos, estoy pidiendo la bendición de Dios para todos aquellos que están tomando parte en la conferencia. Me salto el primer párrafo. No entiendo por qué algunas personas dicen que la mujer y el hombre son exactamente lo mismo y niegan las bellas diferencias entre hombres y mujeres. Todos los dones de Dios son buenos, pero no todos son iguales. A menudo digo a las personas que me dicen que ellos quisieran servir a los pobres como yo lo hago. Lo que yo hago tú no lo puedes hacer y lo que tú haces yo no lo puedo hacer, pero juntos podemos hacer algo bello para Dios. Así sucede también con las diferencias entre mujeres y hombres. Dios ha creado cada uno de nosotros, cada ser humano, para cosas muy grandes, para amar y ser amados. ¿Pero por qué Dios nos hizo a algunos hombres y a otros mujeres? Porque el amor de la mujer es una imagen del amor de Dios y el amor del hombre es otra imagen del amor de Dios. Ambos son creados para amar, pero para cada uno de una manera diferente. Mujer y hombre se completan mutuamente y juntos muestran el amor de Dios más plenamente que cualquiera de los dos puede hacerlo solo. A mí este primeros 2 párrafos o 3
me recuerdan muchísimo a algo que creo que es el fundamento sobre el que Juan Pablo II construyó la teología del cuerpo, ¿no? Que es la idea de que la diferencia entre hombres y mujeres que les llama a unirse, la diferencia es imagen de Dios. Yo explico en clase, ¿no?, que todas las cosas que es el hombre, todas las capacidades humanas, son una imagen pobre, una imagen cutre de algo que es Dios en estado perfecto. Que si Dios es el logos, pues el hombre es racional, una razón imperfecta, ¿no? Si Dios es la libertad absoluta, pues nosotros somos libres, aunque no sepamos muy bien a veces ejercer esa libertad. Bueno, y si Dios es amor, el hombre está llamado a amar y ser amado. Pero hay una característica de Dios que es muy importante, que es la de que Dios es creador, que el hombre solo la tiene en la medida en que se encuentra con un otro del otro sexo. Es decir, la capacidad creadora de Dios se hace viva en la realidad humana a través de la sexualidad basada en la diferencia, ¿no? Y creo que es algo que está implícito en esta parte. Ese poder especial de amar que pertenece a la mujer es visto más claramente cuando ella se convierte en madre. La maternidad es el don de Dios para las mujeres. Qué agradecidos tenemos que ser con Dios por este magnífico regalo que trae tanta alegría a todo el mundo, tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, podemos destruir este regalo de la maternidad, especialmente con el mal del aborto, pero también cuando pensamos que otras cosas, como empleos o posiciones, son más importantes que el amar, que darse uno mismo a los demás. Ningún trabajo, ningún plan, ninguna posesión, ninguna idea de libertad puede tomar el lugar del amor. Por tanto, cualquier cosa que destruya el don de Dios de la maternidad, destruye su más precioso don a las mujeres, la habilidad de amar como mujer. Qué distinto es esto, evidentemente, de la manera que se entiende generalmente la maternidad hoy en día, ¿no? Y no solo eso, porque los hombres también, varones, viven muchas veces para sí mismos, ¿no?, a través de lo que sea, cuando la vocación más importante, más esencial y más primaria es la entrega amorosa a los demás, que de manera natural ocurre primero en el matrimonio y en la familia, aunque no solo, como veremos más adelante. Sigue la Madre Teresa en la carta. Los niños pueden ver el amor especial de Dios en el amor de su padre y de su madre. Cada uno muestra el amor de Dios de una manera especial. Esto creo que también es muy importante porque la entrega amorosa a los demás no es solo la principal vocación humana, sino que también es algo que les es debido a los demás. Es decir, cuando nos entregamos al otro, cuando amamos a otro, no es que estemos simplemente viviendo nuestra naturaleza de forma plena, nuestra llamada, que es verdad, sino que también estamos dándole al otro algo que le es debido, porque Dios quiere que seamos amados a través del amor de los demás. Lo cual, cuando amo al otro, Dios le está amando a través de mí. Lo cual no solo yo cumplo, digamos, mi llamada natural, sino que le doy al otro algo que le es debido por naturaleza. Y yo creo que solo desde esta perspectiva de que la entrega al otro es algo que Dios quiere para esa persona, es solo desde esta perspectiva que se puede entender la entrega y la acogida del otro en la vida de la Madre Teresa. Ella entendió que su misión era la de cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos. Y hacía esto porque reconocía en cada ser humano la belleza de la creación de Dios, ¿no? Por la belleza de la vida humana por ser imagen de Dios, en un contexto, el de la India, que además estaba organizado con un sistema de castas que de entrada niega la igual dignidad de los seres humanos. Viene la Madre Teresa y rompe completamente este esquema, ¿no? Muchas veces se entiende el catolicismo, y lo entienden así muchos católicos también, de una manera fragmentada, donde no hay una unidad entre la fe y las obras, o entre la oración y la acción, entre la contemplación y el servicio, ¿no? Y veo como el mundo secular ha aplaudido siempre la labor de la Madre Teresa, y le dieron incluso pues, muchos premios, incluido el Nobel de la Paz, ¿no? Y contraponen su entrega a la de muchos católicos que están preocupados por la oración, los sacramentos, la liturgia y estas cosas, ¿no? Y yo creo que la Madre Teresa es el ejemplo de que nadie tiene razón en este juicio, ¿no? Que ambas cosas son importantes, son necesarias, y que la una necesita a la otra, ¿no? Y creo que es esta unión entre la fe de la Madre Teresa, su amor a Dios, que vive en su vida de profunda oración y de sacramentos,
es lo que luego le permite darse a los demás y viceversa. Dándose a los demás, ama a Dios. Y creo que esto es una visión que muchas veces los propios católicos no vivimos de manera integral, ¿no? Y hay gente como se dedica más a una cosa, a otra, como si no tuvieran nada que ver, cuando en realidad están profundamente unidas, ¿no? Ella decía de sí misma, y creo que como para demostrar, o quiero leeros esta frase suya, para demostrar que para ella es Cristo el centro y la base por la cual sirve a los demás. Decía: de sangre soy albanesa, de ciudadanía india, en lo referente a la fe soy una monja católica, por vocación pertenezco al mundo, pero lo más importante, en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. En otra ocasión dijo que su amor por Cristo era lo central en su vida, que por las mañanas se encontraba con él en la Eucaristía y por las tardes se encontraba con él en la calle, en los pobres que encontraba en la calle, ¿no? Dice sobre ella el obispo Barron, el auxiliar de Los Ángeles, que he estado leyendo estos días unas cosas que publicó sobre Madre Teresa, que nadie podía acusar a Madre Teresa de no oler a oveja, ¿no? Que es una expresión que usó el Papa Francisco, ¿no? Para llamar a los cristianos pues a mezclarse con todo el mundo, ¿no? Y a bajar allá donde sea que haga falta el amor de Cristo. Y Barron la comparaba con Dorothy Day. Y yo ahí descubrí que, claro, que seguro que Jorge ya lo sabía, que se conocieron, ¿no? Y que la Madre Teresa incluso invitó a Dorothy Day en un viaje que ella hizo a la India, pues a que hablara a sus novicias, ¿no? Y bueno, y sin embargo, bueno, él decía que las dos eran un ejemplo de lo que él llamaba el Evangelio de los 5 dedos. A mí me lo hicisteis, 5 palabras, ¿no? Y que en ambos casos su entrega profunda y total a los más desfavorecidos solo se entendía porque veían en ellos el rostro mismo de Cristo, ¿no? Cuando he estado reflexionando sobre estas cosas, me vino a la cabeza también, pensando en las dimensiones del amor y tal, pensé, esto está en Deus Caritas Est. Y entonces pues fui a leer la encíclica primera de Benedicto XVI, que habla del amor, y mi sorpresa fue que yo no me acordaba que habla explícitamente de la Madre Teresa en por lo menos 2 ocasiones, con lo cual os he puesto también algún fragmento. Benedicto XVI dice de la entonces beata que es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para ello. Es decir, la necesidad que os comentaba antes, ¿no? De integrar todas las dimensiones del amor en la vida humana, que pasa por la vida de los sacramentos también. El Papa va a seguir explicando esto a lo largo de la encíclica y más adelante vuelve a hablar de esta necesidad de integrar todas las dimensiones del amor y dice: de este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido anunciado por la Biblia. Consiste justamente en que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios. Esto, el servicio al otro solo es pleno, solo es posible cuando veo en él el rostro mismo de Cristo. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Que es lo que he intentado mostrar todo el rato, pero pasa con el Papa, lo voy a contar, pasa con el Papa que yo tengo esta idea, ¿no? Pienso, creo que el amor es esto, lo pienso, le doy unas cuantas vueltas, digo, creo que el Papa habla de esto en Deus Caritas Est, lo leo y entonces ya no lo sé explicar mejor, me bloqueo. Es que leo al Papa Benedicto y digo, ya está, tengo que poner su cita porque lo explica tan bien que ¿para qué lo voy a parafrasear yo? Así que lo siento, pero es que está, ¿ves? Está todo subrayado, todo en negrita, porque no estaba todo bien. ¿Y qué os voy a contar yo mejor que él mismo? Así que esta es la historia. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito toda la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una relación correcta, pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos
a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los santos, pensemos por ejemplo en Teresa de Calcuta, han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y viceversa. Este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Y continúa, sí, y ya acabo. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, ¿no? Ahora no termino de leer, pero creo que queda bastante clara, ¿no?, esta idea de cómo el amor humano es más pleno cuando parte del amor de Dios, de la relación con Dios que se da en la oración y en los sacramentos, y cómo a la vez eso mueve a la entrega al otro, a los demás, los cuales está Cristo mismo, y entonces en ese sentido esa relación con el otro es salvífica también, porque estoy tratando con Cristo mismo en esa otra persona, con lo cual es un camino precioso de ida y vuelta donde todo funciona muy bien, ¿no? Y yo pensaba, intentando pues, bajar de estas alturas teológicas a la feminidad, ¿no?, a la realidad de la mujer, pensaba que la naturaleza, o la maternidad, perdón, conduce de manera muy natural a esta integración del amor. Y yo pensaba que, no sé si habéis oído alguna vez, pero se dice, la verdad es que yo pensaba que era Santo Tomás quien decía esto, luego lo fui a buscar y no lo he encontrado, entonces lo voy a dejar así. Se ha dicho que el amor de una madre por su hijo es el amor más puro en la creación, el que ha sido menos corrompido. ¿Tú sabes quién dice esto? ¿No? Eso lo oí decir esto al padre, a Canals, que se lo decía al padre Orlando. Ah, qué bien. Decía Canals, que las gracias, Miguel Ángel. Decía Canals esto, estupendo, qué bien. Entonces... Quiero decir que lo decía el padre Orlandis. Lo decía el padre Orlandis. Vale, perfecto. La original afectó de manera diversa. Diversa. Lo buscaré mejor. Quedó, en cierto sentido, entonces, preservada. cuando yo decía que iba a buscarlo a Santo Tomás, entonces tampoco íbamos tan mal, ¿no? Estaba ahí. Bueno, entonces yo creo que esto es verdad y que la madre, por naturaleza, sabe reconocer el valor infinito de ese otro que es su hijo y que por eso lo aman incondicionalmente y se entregan a él y mueren por el hijo, ¿no? Se mueren a sí mismas por servir al hijo. Creo que las madres, aunque no sean creyentes, intuyen naturalmente la sacralidad de la vida humana en su hijo, que la tiene por ser imagen de Dios. Pero a lo mejor muchas madres no lo saben, pero de alguna manera lo intuyen, ¿no? Y por eso se entregan, ¿no?, de esta manera absoluta y darían la vida por su hijo. Y creo que aunque esto es cierto, hay otra dimensión del amor de la que solo se puede participar desde la fe. La maternidad, la paternidad también, pero yo he venido aquí a hablar de la mujer, es más plena cuando uno se sabe hijo de Dios y cuando por la participación en los sacramentos ve en los hijos la imagen divina, ¿no?, la creación a imagen de Dios. Lo acabamos de leer en la encíclica, estaba en la primera diapositiva, pero da igual porque nos vamos a liar. En la encíclica de Euscaritas Es decía, desde el encuentro íntimo con Dios aprendo a mirar al Hijo con los ojos de Cristo, ¿sí? Y le amo como Él le ama y muero por el Hijo porque Cristo ha muerto por Él también, ¿no? Decía el Papa, al verlo con los ojos de Cristo puedo dar al otro mucho más que cosas externas, puedo ofrecer la mirada de amor que Él necesita, ¿no? Y solo pensaba yo también que solo así se puede comprender también la paternidad responsable, ¿no?, la que llama la Iglesia, donde los hijos no son una decisión de los padres que desean llenar un tiempo o un espacio, o mucho tiempo y mucho espacio, sino que los ven como un otro que Dios les pide que acojan para que sea amado infinitamente por Dios a través de nosotros. Eso, desde esta perspectiva se entiende el don de una nueva vida, ¿no? Pero no obstante, esta mirada sobre el otro como un don con un valor infinito, que os digo que creo que en la maternidad pues no ha sido corrompida y se ve de manera más natural, creo que se extiende también a los demás, a los otros. Es como en el hijo, es como muy natural amarle, pero en realidad debería ser así con todos los demás, ¿no? Porque lo propio de la mujer es la acogida de la vida, lo es también la acogida de los demás en general.
en los que también se ve el rostro de Dios. Y esto creo que se pone muy en juego en el mundo actual, que tantas veces se entiende al otro como una amenaza, ¿no? Como una carga. En el largo recorrido que va de Hobbes a Marx y continúa, yo creo que la humanidad ha ido perdiendo la noción de que el bien propio pasa siempre por el otro, ¿no? Vemos en los demás un impedimento para realizarnos, para establecer nuestra idea de justicia, una amenaza para cualquier meta que nos estemos planteando en la vida, y los ejemplos son tan diversos realmente como diversas son las relaciones humanas, ¿no? En general vemos en los demás una amenaza, ¿no? Y de hecho esto es así hasta en lo más íntimo, ¿no? ¿Cuántas mujeres ven en los hijos al final un problema, una carga y no una bendición? O un paso atrás, ¿cuántas mujeres ven en el matrimonio, en el hombre, un problema, una carga, la causa de la opresión y las injusticias, ¿no? Y por todo ello, pues renuncian a darse totalmente en el matrimonio, o renuncian, controlan, postergan, como queráis, la maternidad para perseguir otras cosas. Y en el fondo es porque no ven al otro, al esposo o a los hijos, como este don por el cual pasa mi bien, ¿no? Que necesito obligatoriamente para mi bien. Bueno, aquí he puesto una cita de Betty Friedan, que es una feminista, también solo como ejemplo de esta visión, ¿no? Que ve en la entrega a la familia, al esposo y a los hijos como una carga tremenda, ¿no? que impide a las mujeres pues, su plenitud. Siguiendo con la encíclica, lo siento, me ha gustado mucho, así que he visto ahí un hilo que había que continuar. Hay una segunda dimensión de este amor. Hemos visto cómo el encuentro con Dios en los sacramentos purifica el amor humano, pero el Papa explica también que la acogida del otro, ya lo he ido diciendo, nos une más a Dios, ¿no? Es el Evangelio de los 5 dedos, a mí me lo hicisteis. Es un camino de ida y vuelta, y significa que cuando hay una entrega amorosa a los demás, porque se ve en ellos el rostro de Cristo, esa relación, como os he dicho antes, es salvífica porque es a Cristo mismo al que nos estamos acercando en el otro. Por eso podemos decir que la acogida y la entrega al otro, que son como dos caras de la misma moneda o dos dimensiones del mismo amor, se da de manera más inmediata en el contexto del matrimonio y de la familia, y que esto no es solo un destino biológico, como puede pasar en los animales. Dices, ah, mira, pues es parecido, no. Es un destino biológico, pero no solo eso, sino que es un destino sobrenatural. La entrega de la mujer a su esposo y a sus hijos es su camino más inmediato para acercarse a Dios, es su camino de santidad. Por eso el matrimonio es un sacramento también, ¿no? En la primera parte de la encíclica de Deus Caritas Est, como seguro que muchos sabéis, el Santo Padre explica que el amor tiene dos dimensiones, de acogida y de entrega, ¿no? Y él les llama eros y agape. He puesto una breve explicación. El eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez agape, es decir, es a la vez, la acogida es a la vez entrega y la entrega es a la vez acogida. No solo porque se da del todo gratuitamente sin ningún mérito anterior, sino también porque es amor que perdona. Es decir, el amor pleno implica la acogida del otro porque veo en él al rostro de Cristo y a la vez la entrega a él. Sigue el Papa diciendo bastante más adelante, ya casi al final de la encíclica, el criterio inspirador de su actuación debería ser lo que se dice en la segunda carta a los Corintios: nos apremia el amor de Cristo. La conciencia de que en él Dios mismo se ha entregado por nosotros hasta la muerte tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino para él y con él, para los demás, ¿no? Y esta entrega a los demás, a la que nos mueve el amor de Cristo, como dice San Pablo, se da de manera más natural e inmediata, como ya he dicho antes, en el matrimonio y en la familia. Y tiene necesariamente una vocación de totalidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir esto de la vocación de totalidad? Pues implica que esta entrega y esta acogida que se da en el seno del matrimonio y la familia es en lo grande y en lo pequeño, es en el largo plazo y es también en lo cotidiano. Toda la vida humana integralmente está llamada a ser entrega, ¿no?
Y quiero decir aquí que no es casualidad que cueste tanto decir Santa Teresa de Calcuta. A mí me cuesta un montón porque sale decir la Madre Teresa, ¿no? Madre, madre, es lo que nos inspira a ella, es como es conocida. Y ella que no fue madre biológica, ¿no? Pero que fue madre pues, espiritual de miles de personas, ¿no? Las que amó como si fueran sus hijos. Y ella nos enseña esto, esta maternidad que es el servicio en lo cotidiano, en las cosas más pequeñas y que es a la vez lo más grande, ¿no? He comentado antes que cuando sintió la llamada dentro de la llamada, ella se resistió. Al principio fue como, no, Señor, no me pidas esto. Y era porque se consideraba demasiado pequeña para la labor de fundar una nueva congregación, ¿no? Y entendió que Dios le decía que era precisamente por su pequeñez que la había escogido para hacer algo grande. Y en esto y en otras muchas cosas creo que se ve claramente la continuidad de la gracia que une a Santa Teresita del Niño Jesús con Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Decía el obispo Barron que la providencia quiso que estas dos mujeres enmarcaran el siglo XX. Santa Teresita murió en septiembre de 1897 y Santa Teresa de Calcuta murió en septiembre de 1997, exactamente 99 años, 11 meses y 4 días después. Y como las cosas de Dios pues nunca son casualidad, dice Barron que Dios quiso indicarnos con ambas el camino seguro ante las incertezas del mundo actual. Y ese camino no es otro pues, que el caminito de la infancia espiritual de Santa Teresita y que sin duda guió también la vida de la Madre Teresa. No quiero profundizar mucho en este tema, porque seguro que lo hará con más acierto Carmen Cortés cuando le toque su sesión, pero valga por el momento decir que no se puede entender a la Madre Teresa de Calcuta sin Santa Teresita, que hay entre ellas una continuidad de la gracia, de la providencia, que aparentemente escapa a los ojos del mundo. Y digo esto porque en el fondo el mundo secular puede pensar que Santa Teresita no hizo nada en su vida que tenga ningún mérito, ¿no? Fue una monjita francesa de una familia acomodada que entró en un convento muy joven y murió muy joven también. Realmente, para el criterio del mundo, no hizo absolutamente nada de provecho, es así, y sin embargo, pues San Pío X dijo de ella que es la santa más grande de los tiempos modernos, ¿no? Y por el contrario, tenemos la entrega de la Madre Teresa de Calcuta, que ha sido conocida y reconocida por todo el mundo, ¿no? Hasta el punto que le dieron un premio Nobel de la Paz. Pero en el fondo ambas hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Pequeñas cosas que Dios les pedía, pequeñas cosas con gran amor. La Virgen María también, que es al final el modelo perfecto de feminidad, indica el camino en el Evangelio. Haced lo que Él os diga, ¿no? Les dice a los apóstoles. Y así se entiende la entrega de Santa Teresita y la de la Madre Teresa, a cada una de las cuales les pidió cosas distintas. Importante es hacer lo que Dios os diga, no decir, ¿qué cosa grande puedo hacer yo en mi vida? No, ¿qué cosa quiere Dios que hagas? Y esa, hazla con amor. Y en ese sentido, la entrega de ambas, que para el mundo es tan diferente, en el fondo, desde la fe, la entrega de ambas es igual. Ninguna balanza humana puede sopesar el calibre de la entrega, ¿no? Porque su valor radica en que respondía al designio de Dios. Y la Madre Teresa sí lo explicó en muchas ocasiones. Es conocida su frase de que no todos podemos hacer grandes cosas, pero todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Supongo que la habréis oído, ¿no? Esto en el fondo es el caminito de Santa Teresita, que decía de sí misma, soy un alma muy pequeña que solo puede ofrecer cosas muy pequeñas a nuestro Señor, ¿no? ¿Y qué son estas cosas muy pequeñas? Bueno, pues son distintas para cada uno, pero también son muy las del día a día, ¿no? Pensemos un momento que la Madre Teresa ganó un Nobel de la Paz por cambiar pañales, dar papillas y coger manos de los moribundos, ¿no? Lo cual es una gran esperanza para las madres del mundo, en realidad, porque por pequeño que te parezca tu labor cotidiana, en esto consistió la santidad de una santa tan grande como Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Hay una frase muy graciosa de ella que voy a poner en la puerta del baño de mi casa, que dice, soy una experta, probablemente la mayor especialista mundial en limpieza de baños, ¿no? Porque esto era lo que dedicaba su día. Decía, he limpiado tantos baños que soy la mejor limpiadora del mundo, ¿no? Haciendo algo así tan pequeño, tan profano, la Madre Teresa alcanzó la santidad porque era lo que Dios le pedía y porque lo hizo por amor a Dios y amor a los demás. Y yo veo en esto una llamada muy fuerte a la mujer de hoy en día, que tantas veces puede ver en el cuidado de su familia y de su hogar
una carga que le impide desarrollarse plenamente, ¿no? Es una presión, yo creo que a la que todas somos sometidas y una tentación cotidiana, desde luego yo la tengo constantemente, ¿no? La principal hipocresía del feminismo creo que es que juzga el valor del trabajo de la mujer en función del amor, pero lo hace justo al revés, porque juzga que si un trabajo es hecho solo por amor, es indigno y es servil, mientras que ese mismo trabajo es hecho por dinero, es digno y es liberador, y es justo todo lo contrario, ¿no? Por eso al final de la encíclica el Papa Benedicto cita a San Pablo, ¿no? Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. La Iglesia muestra a la Madre Teresa como modelo de humanidad, por eso es santa, pero yo creo además que es un modelo particular de feminidad, ¿no? Porque su vida testimonia la profunda dignidad y el valor infinito de la entrega a los demás a través de lo cotidiano y a través de lo pequeño. Quiero enlazar esto ya y para concluir la charla con una conversación que mantuvo la Madre Teresa cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 79, la cual un periodista le preguntó, Madre Teresa, ¿qué podemos hacer para promover la paz en el mundo? Y ella le contestó, váyase a casa y ame a su familia. Ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto de la santidad, ese es el caminito. La familia como lugar donde se realiza plenamente la vocación al amor y que nos acerca a la vez al amor de Dios. La familia que por la propia dinámica del amor está llamada también a sobrepasar sus límites y a abrirse a otras familias, a otras comunidades. Precisamente en este sentido, el Papa Francisco ha hecho esta llamada en su última encíclica, ¿no? Fratelli Tutti, con una cita de la cual quiero terminar la charla, ¿no? No puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones. El amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos, ¿no? Por esto, la llamada al amor, que de manera más natural e inmediata, pues para la mayoría de nosotros se da en el contexto del matrimonio y la familia, pero que de ninguna manera está llamado a quedarse solo en eso, sino a sobrepasar sus límites y al final, fratelli tutti, ¿no? La familia, la verdadera familia es toda la humanidad. Muchas gracias. Pregunta tú, sí, preguntas. Pregunto yo, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta, duda, protesta? Todo es acogido con amor. No sé, los de internet o los de aquí. O si Jorge quieres comentar un poco más la relación entre Madre Teresa y Dorothy Day, a lo mejor. No, lo que quiero es llamar la atención sobre la profecía de Edith Stein, que escogió llamarse Teresa Benedicta de la Cruz, hoy lo he entendido. Pues de la Madre Teresa se puede explicar con Benedicto perfectamente, ¿no? Sí, está todo ahí una... Te quería preguntar otra cosa, un par de cosas. Para hacernos una idea, ¿tienes idea de cuántas casas de misioneras de la caridad He leído el dato estos días y no me vida acuerdo. de esta señora? No. 1000 y pico me suena, pero es que he visto varios datos, unos que eran de cuando ella vivía y de los que hay ahora, y igual me bailan, pero 1000 y pico puede ser fundaciones. Y otra cosa que te quería preguntar, tú que te has metido más en la vida de esta santa, hay una de las acusaciones que se le hace, porque no todo el mundo es partidario de la Madre Teresa, a pesar de que le dio el premio Nobel, ¿no? Yo le he leído a un periodista argentino, muy conocido, reside en Barcelona, una acusación, digamos, bastante fuerte, porque él ha ido a varias partes del mundo a ver lo que estaban las casas, ¿no? Que eran morideros, Sí, sí. en gran parte. Y él decía, con la cantidad de dinero que le han dado a esta señora, ya podría haber construido un hospital. No solo para dejarlos morir, Sí. sino para curarlos. ¿Tú qué contestarías a eso? Es verdad que se han hecho estas críticas y que
O sea, yo no me he metido mucho, he leído estas críticas y he leído algunas respuestas, te voy a decir la respuesta que yo he leído, ¿no? Que decían también que desde los ojos de Occidente es muy fácil pensar o compararlo y decir qué cosa más indigna, ¿no? Pero que tampoco había ni médicos ni nada como para haber montado otro hospital, por ejemplo. O sea, que es otro mundo y que no podemos, no sé si no te estoy contestando. No te estoy contestando porque no me he metido mucho realmente en este tema, pero es una respuesta quizá. Que sí, que lo que nos puede parecer indigno, pues que los tuvieran allí, sí, limpios y alimentados y dándoles la mano sin analgesia, por ejemplo, que nos puede parecer muy indigno, ¿no? Pero es que ni en los hospitales en la India había analgesia. Para esta gente los tenían en la calle, con lo cual pues era lo que ella podía hacer y para el contexto y lo que había alrededor y cuáles eran las alternativas, pues ya era mucho, ¿no? No sé, supongo que habrá ido evolucionando y ya tendrán analgésicos. No sé. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que queráis? Yo he recordado en esta comparativa que has hecho de Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta y Santa Teresita, que bueno, tuve la suerte de estar en la canonización de la Madre Teresa. Y bueno, y con ocasión de ese viaje y unas circunstancias, pues tuve que escribir un sencillo artículo, que si queréis os lo paso porque es sencillísimo, en el que, bueno, pues no sé muy bien cómo al final, por qué acabé comparando la Madre Teresa y la espiritualidad de Santa Teresita. Pues nada, retomas allí el próximo día. No, pero me ha hecho recordar porque, ¿no? Esa insistencia que tuvo, porque es providencial, por ejemplo, que la Madre Teresa, el día de su muerte, el mismo día de su muerte, o sea, el día 5, ahora lo estaba buscando, el día 5 de septiembre de 1997, antes de morir, que fue una muerte, estaba muy debilucha, pero bueno, que fue relativamente repentina, fue una cosa de corazón, si no recuerdo mal, pues había escrito una carta a toda la comunidad de las religiosas, de las misioneras de la caridad. Y la carta, el motivo de la carta es que le había llegado la noticia del doctorado de Santa Teresita. Claro. Entonces, lo último que escribe en su vida, una carta manuscrita, pues dice así, dice, y ahora he oído que Jesús nos está dando un regalo más. El Santo Padre ha declarado a Santa Teresita de Lisieux doctora de la Iglesia. ¿Podéis imaginarlo? Por hacer pequeñas cosas con gran amor. La Iglesia la está haciendo doctora, como San Agustín y Santa Teresa. Dice, y es justo, como Jesús dijo en el Evangelio, el que esté sentado en el lugar más humilde, amigo será del más grande. Sí. Por lo que continuemos siendo muy pequeñas y siguiendo el camino que nos trazó nuestra pequeña flor, que se refiere a Santa Teresita. Dice, camino de confianza, alegría y amor. Y así cumpliremos la promesa de la Madre Teresa de darles santos a la Iglesia. O sea, hasta este momento se ve la conexión entre ambas. Que dos cosas más sobre esto, ¿no? Cómo se ve Santa Teresita, patrona de las misiones, una monja de clausura, ¿no? Pero cómo se ve así también, pues que realmente no hay Santa Teresa de Calcuta sin Santa Teresita. Fijaros, una verdadera misionera, muy bien, que se debe en tan gran medida, ¿no? a Santa Teresita. Y por otro lado, ahora que has dicho Santa Teresita, ¿no? La pequeña flor, ¿cómo se llamaba la Madre Teresa de Calcuta por bautismo? Os he dicho Agnese no sé qué, que significa Inés Florecita, pero con el diminutivo, porque esto sí que lo he investigado bien, Florecita. Y me pareció la providencia, ¿no? La providencia, nada escapa al plan de Dios. Muy bien. ¿Os parece? Pues nada, muchísimas gracias.